Bueno, vamos a ver cómo se utilizan las reglas del producto y las reglas del cociente para derivar de manera rápida. Primero vamos con la regla del producto. En la regla del producto vamos a seguir esta estructura que tenemos anotada aquí. Primero se pone la derivada de la primera función multiplicado por la segunda función sin derivar, o sea, normal, la original, sumado con el producto de la derivada de la segunda función multiplicado por la primera función original sin derivar, así como estaba originalmente. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que identificar pues quién es f y quién es g. A una de estas funciones le vamos a llamar f y a otra g. Obviamente no importa cuál, ¿verdad? Es un producto. Así que no importa cuál vaya primero o cuál vaya después. Bueno, ya que identificamos eso, pues vamos a seguir la estructura que tenemos por aquí. Lo primero que vamos a hacer es derivar f. Vamos a encontrar la derivada de 3x cuadrada menos 5x. Recuerden que, bueno, el 3 ahí se va a dejar y nosotros vamos a derivar x cuadrada nada más. X cuadrada se deriva bajando el exponente y luego restándole 1. De tal manera que esa derivada nos va a quedar como 6x. Y después vamos a derivar menos 5x. El menos 5 ahí se queda y la derivada de x es 1. Entonces esa derivada pues nos va a quedar menos 5. Ahora vamos a poner g sin derivar, así normal. O sea, ya pusimos la derivada de f, ahora vamos a poner g sin derivar. Entonces vamos a poner e a la x. Y a eso le vamos a sumar. Aquí dice que le pongamos la derivada de g multiplicado por f sin derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada de g? Pues busco entre mis fórmulas y veo que la derivada de e a la x, pues es e a la x. Y lo que voy a hacer ahora es poner f, pero sin derivar, así normalito. 3x al cuadrado menos 5x. Y pues ahí ya terminamos de derivar. Ya nada más hay que ver si se puede hacer algún tipo de simplificación. Si la simplificación se ve como que va a quedar bonita, la hacemos, y si no, pues no. Por ejemplo, aquí podemos sacar e a la x como factor común, y así ya nos quedaría la simplificación como 3x cuadrada menos 5x más 6x menos 5. Sería lo mismo que 3x al cuadrado más x menos 5. Les digo, esto nada más lo hacemos si le vemos cara de que va a quedar más bonito que como estaba. Si no, pues lo dejamos aquí. Porque muchas veces intentando simplificar llegamos a cosas que son un poquito más feas y pues no tiene caso. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de la regla del producto. Vamos a identificar a nuestras funciones. Una de ellas es f, la otra de ellas es g. Bueno, siguiendo la estructura de la regla del producto, primero vamos a sacar la derivada de la primera y a multiplicarlo por la segunda sin derivar. Entonces, primero vamos a derivar t cúbica. T cúbica se va a derivar con la regla de las potencias. El 3 se baja y luego a la potencia se le resta 1. Entonces, ese resultado nos va a quedar 3t a la 2. Y lo vamos a multiplicar por la segunda función sin derivar, así como está, coseno de t. Más, y ahora me dice la estructura que sigue la derivada de la segunda función multiplicado por la primera sin derivar. La derivada de coseno de t la puedo buscar en las fórmulas. La derivada de coseno de t es menos seno de t. Y después ponemos f, pero sin derivar, así normalita, de cúbica. Y ahí terminaríamos de derivar ya. Ya nada más, pues hay que intentar que se vea un poquito mejor. 3t cuadrada coseno de t menos t cúbica seno de t. Y pues listo, ahí quedaría la derivada.
Muy bien, ahora vamos a ver cómo sería la regla del cociente. Aquí en la regla del cociente es muy importante seguir la estructura, que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, y dividido entre la segunda elevada al cuadrado. Así es como lo vamos a hacer. Aquí es muy importante que siempre, aquí sí importa el orden, aquí siempre se define f como la de arriba y g como la de abajo, f sobre g. Muy bien, entonces vamos a seguir pues esa estructura que les acabo de comentar. Primero vamos a poner la derivada de f, ¿sí? Que es la de arriba. Y luego la multiplicamos por g, pero sin derivar. Muy bien, entonces primero tenemos que derivar 2t. La derivada de 2t es 2, puesto que la derivada de t es 1, y el 2 ahí se queda, entonces su derivada sería 2. Y se multiplica por g sin derivar. 2 por 4 menos t cuadrado. Después menos, y ahora seguiríamos con esta parte, que es la derivada de g, que es la de abajo, multiplicado por f sin derivar. Entonces vamos a sacar primero la derivada de 4 menos t cuadrada. La derivada de 4 es 0, al ser una constante. Y la derivada de t cuadrada, pues sería 2t. Fíjense que se quedó ahí el signo negativo que tenía la t cuadrada. Y luego se pone f, pero sin derivar, así nada más, 2t. ¿Sale? Entonces aquí vamos, ya cumplimos con todo el numerador de la fracción. F' por g menos g' por f. Y eso se va a dividir entre la g elevado al cuadrado. Sería 4 menos t cuadrada elevado al cuadrado. Y aquí hay que intentar que se vea un poquito más bonita. Normalmente no desarrollamos el denominador porque se pone medio feo. A menos de que veamos que se vaya a eliminar con algo, pues ahí sí lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero bueno, aquí en la parte de arriba, pues simplemente vamos a intentar simplificarlo un poco para que se vea un poquito más agradable. Va a ser 8 menos 2t cuadrada más 4t elevado al cuadrado. Esta simplificación únicamente la vamos a hacer si sentimos que se va a poner más bonita la función. Les digo, a veces aquí nos quedan unos monstruos bien horribles, entonces es mejor ni moverles. Mejor así que se quede. En este caso, pues sí estaba sencillita la multiplicación, por eso la hicimos. Y pues ese sería el resultado de la derivada. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Primero vamos a definir que la función de la parte de arriba es f y la función de la parte de abajo es g. Y vamos a empezar a aplicar pues la estructura, ¿no? Primero vamos a poner la derivada de f multiplicado por g sin derivar. La derivada de seno la puedo buscar en las fórmulas y voy a encontrar que es coseno de t. Y después voy a poner g, pero sin derivar. 1 más tangente de t. Menos. Y ahora vamos a seguir con esta parte. G', o sea, la derivada de g, multiplicado por f sin derivar. Vamos a derivar 1 más tangente de teta. La derivada de 1 es 0, porque es constante. Y la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y se multiplica por f sin derivar, o sea, vamos a ponerle nada más seno de t. Sobre, y se pone g elevado al cuadrado, o sea, 1 más tangente de t al cuadrado. Y aquí no hay mucha simplificación que hacer porque si empezamos a simplificarla se nos va a poner peor que como ya está aquí. Entonces, nada más si vemos claramente que si va a haber cosas que se vayan a simplificar, pues lo hacemos. Aquí, por ejemplo, lo único que convendría sería quitar el 0 que tenemos ahí y dejarlo pues simplemente expresado así. Y listo. Ahí terminaríamos con el ejemplo de la regla del cociente. Nos vemos.